Saludos a todos amigos del ENDIL, mi nombre es Yanira Pinto y soy profesora de la Universidad Central de Venezuela y del Instituto de Filología Andrés Bello. Mi trabajo se titula El lugar de las categorías gramaticales en los currículos educativos de Venezuela. Esta es una investigación cualitativa de tipo documental, exploratoria, cuyo objetivo es revisar los contenidos de las categorías gramaticales en los documentos oficiales del sistema educativo venezolano, así como en qué niveles y subniveles se propone la enseñanza de estos contenidos en las diversas propuestas curriculares para la educación básica y media de Venezuela, desde 1997 hasta nuestros días con el surgimiento de la educación bolivariana. Para esto es necesario decir primero que el sistema educativo venezolano consta de 4 niveles: la educación preescolar, la educación básica, la educación media y la educación universitaria. Se trata de un sistema centralizado, pues el Estado docente debe, desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación, rige los contenidos a dictar dentro de cada nivel, excepto el nivel universitario, a partir del establecimiento de un currículum que es de carácter nacional y obligatorio, pensado para satisfacer las necesidades de cada nivel. Este currículo se actualiza cada cierto tiempo. Como vemos en la lámina, el Estado docente es la expresión rectora del Estado en materia educativa. Con base en este fundamento, el Estado venezolano diseña un sistema educativo conformado por los mencionados subsistemas y niveles y modalidades, basado en postulados de unidad, corresponsabilidad, interdependencia y flexibilidad. Ahora bien, desde finales del siglo XX hasta la primera década de este siglo, el currículo venezolano ha tenido cambios notables y constantes en todos los ámbitos. En este sentido, Gimeno afirma que el valor del currículo y de toda propuesta para cambiarlo se constata en la realidad donde se realiza. Hoy veremos cómo han sido tales cambios en el caso concreto de las categorías gramaticales. Veamos qué hay ahora en los documentos oficiales. A finales del siglo XX, lo que expongo acá es la revisión de la reforma del currículo del 97, hecha sobre la base del currículo básico nacional de primera y segunda etapa del 95. Es producto de un esfuerzo por parte del Estado venezolano para hacer de la educación básica un proyecto integrador que potencia las capacidades intelectuales, las habilidades y las destrezas de los estudiantes. Los objetivos con la enseñanza y aprendizaje de las categorías gramaticales eran los siguientes. Para primer grado, diferenciar entre sustantivos, adjetivos y verbos. Para segundo grado, enseñar conjunciones copulativas, adversativas, como y pero, aprender las relaciones de concordancia entre género y número en artículos, sustantivos y adjetivos en textos escritos y observar las relaciones entre sustantivos, verbos y adverbios. En tercer grado, repasar las conjunciones copulativas y adversativas de segundo grado y aprender la conjunción o concordancias de nuevo entre género y número. Para cuarto grado, estudiar el uso de conectivos, observar las relaciones entre las distintas categorías léxicas y observar la concordancia entre marcas de plural. Además, en quinto grado, todo esto se repasa y se producen textos significativos para responder a distintos propósitos comunicativos y se construyen textos expositivos que respondan a la estructura inicio, desarrollo y cierre. Para sexto grado, el estudiante debe reconocer sujetos y predicados en oraciones básicas, aprender la estructura del sintagma nominal, aprender relaciones entre las formas verbales y los pronombres personales y en tiempos verbales, adverbios y estructuras temporales, ver estructuras básicas con adverbios y aprender la estructura de los párrafos y los conectivos que relacionan las oraciones en un párrafo. Con la propuesta de la educación bolivariana realizada en 2007, se busca un esquema integrador para reafirmar el carácter idiosincrático y cultural de la lengua materna. Entonces, a partir de la enseñanza de una lengua, se busca reafirmar la identidad nacional, estudiar las manifestaciones culturales y artísticas para el reconocimiento y conocer la estructura de la lengua como parte de la identidad propia. En esta propuesta, el área de lenguaje y comunicación comparte su espacio con los temas relacionados con el arte,
la poesía, el teatro, la cultura y la informática. La estructura que propone la educación bolivariana o el currículo de educación bolivariana es aprender en primer grado los sustantivos y adjetivos en forma oral y escrita, elaborar familias de palabras para construir oraciones, escribir oraciones sencillas para reconocer su estructura, utilizar sustantivos y adjetivos, lectura y escritura de vocablos, los días de la semana, sustantivos y números en distintos idiomas, conocimiento de la estructura de la oración y las relaciones entre artículos, sustantivos, verbos, adverbios y preposiciones, análisis de la estructura de las oraciones y se agrega aquí el estudio de los pronombres personales y en sexto grado la relación entre palabras en una oración, relaciones estructurales. No da mayores detalles ni mayores instrucciones acerca de cómo debe darse este contenido, pero lo incluyen dentro de otros relacionados con la enseñanza de la poesía, la enseñanza del teatro, con textos de autores venezolanos y además la enseñanza de la escritura y la exposición. En el año 2011 hubo una propuesta curricular que no fue aprobada. Sin embargo, el Ministerio publicó los libros Cardenalito como parte de la colección bicentenaria para estudiantes de educación básica. Este es un material instruccional de uso obligatorio en instituciones públicas. Su contenido en materia de categorías gramaticales es el siguiente. En primer grado se deben estudiar nombres propios y comunes, topónimos, la diferencia entre morfemas sufijales de género y los nombres propios, grafías de nombres propios y comunes en segundo grado, diferencias dadas por morfemas de género en sustantivos comunes otra vez. En tercer grado, de nuevo, nombres propios y comunes, flexión de género y número, concordancia de determinantes con sustantivos singulares y plurales, según sea el caso, y familias de palabras. En cuarto grado, ortografía y gramática. Se da de manera explícita el concepto de gramática, de ortografía, de qué son los sustantivos, de qué son adjetivos, calificativos y numerales, la concordancia entre género y número, que ya se había dado en los 3 años anteriores, artículos determinados e indeterminados, pronombres personales y posesivos, verbos, y se introduce el concepto de oración y el uso de signos de puntuación. En quinto grado, se repasan una vez más los sustantivos con énfasis en su función dentro de la oración. Se estudian además determinantes, pronombres, verbos, la oración, relación sujeto-predicado y oraciones exhortativas. En sexto grado, los libros proponen el estudio de adverbios de tiempo, lugar, modo, afirmación y negación, cantidad, las conjunciones, las preposiciones, los determinantes, los pronombres, los sustantivos y los verbos, las formas personales y las formas no personales. Los libros de bachillerato de la colección bicentenaria tienen la siguiente estructura. Tienen unidades didácticas y la penúltima unidad dentro de cada libro se llama Descubriendo la gramática. Este es el esquema del libro de primer año. En Descubriendo la gramática se estudia en la primera unidad didáctica, dentro de la primera unidad didáctica, el texto y el contexto, luego la oración y se delimita y se identifica oración, sujeto y predicado, las relaciones de sintagmas nominales, sustantivos y preposiciones, los complementos directos e indirectos, sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios. Lo vemos con más detalle en la siguiente lámina. Ok, el contenido de las categorías gramaticales solo está presente en los libros de primero, segundo y tercer año. Ya vimos un adelanto de lo que aparece en el libro de primer año, sustantivos, adjetivos calificativos, las relaciones de concordancia entre ambos, distintos complementos del verbo, directo, indirecto y circunstancial, el adverbio, haciendo énfasis en los de tiempo, lugar y los que terminan en mente. En segundo año, el texto y contexto, las relaciones sintácticas entre oraciones simples y complejas, se aborda el estudio de las relaciones entre sustantivos y adjetivos, el adverbio, el tiempo y el modo verbal. En tercer año, el apartado dedicado al verbo
se suma la conjugación en pasado, presente y futuro y las clases de palabras donde el estudiante debe identificar las clases de palabras en fragmentos de texto que el libro propone. De resto, tiene la misma estructura en cuanto a texto y contexto, reconocimiento de oraciones, reconocimiento de sintagmas nominal y sintagmas verbales. Es exactamente la misma estructura que señalé en la lámina 10 y lo que se muestra en los ítems del libro de primer y segundo año. En 2014 hubo una consulta nacional para cambiar el currículum de educación media y allí surgieron las llamadas orientaciones pedagógicas que señalan que cada área o cada materia debe tener un tema generador vinculados a determinados contenidos teóricos. En esta lámina vemos los temas generadores para el área del lenguaje y encerrados en círculos los temas cuyo contenido teórico se relaciona con las categorías gramaticales. En primer año, el área de lenguaje e identidad incluye dentro de su tejido temático el tema de adjetivos que constituyen venezolanismos, como chévere o chéverísimo, y adverbios, y el estudio de los adverbios como parte de la enseñanza de palabras derivadas para coadyuvar al desarrollo positivo de la identidad cultural mediante el aprendizaje de estructuras de nuestra variedad del español. Esta es la única mención explícita a la enseñanza de una clase de palabras en primer año dentro de la propuesta curricular del año 2016. En segundo año, el tema generador, la lengua como factor de identidad, tiene que ver con las características del español venezolano y cómo es el español una de las lenguas oficiales de nuestro país y algunas implicaciones de si una lengua materna desaparece. No hay menciones explícitas a la enseñanza de las categorías gramaticales, pero se sugiere que en el tema generador 2, los medios de comunicación y la sociedad, se estudia la redacción y la gramática asociada a textos escritos. En tercer año, el lenguaje y la discriminación a la mujer, se estudian los sustantivos comunes y propios relacionados y la diferencia entre femenino y masculino. Veamos ahora cómo se materializa eso en nuestras aulas. ¿Qué está pasando en nuestras aulas? Una encuesta realizada a 20 docentes de varios estados de Venezuela, entre los que están Anzoátegui, Guárico, Aragua, Miranda, el Distrito Capital, Lara, Zulia y Trujillo, señalan lo siguiente. El 100% de los docentes señalan que sus estudiantes tienen problemas para reconocer las categorías gramaticales. El 90% de los estudiantes llega a primer año con dificultades para reconocer las categorías y el 80% de esos docentes ha tenido que incluir el contenido de categorías gramaticales en su programación de año. Algunas de las dificultades que ellos señalan que tienen los estudiantes son la redacción incoherente, errores en la conjugación de verbos, la falta de concordancia entre género y número, que vemos que en todas las propuestas curriculares se hace énfasis en este ítem, y problemas de comprensión lectora. Yo creo que, a modo de conclusión, como pudimos ver, el contenido de la gramática va desapareciendo, va tomando cada vez menos importancia y se difumina dentro de los documentos oficiales, a favor de dar mayor importancia a otros temas. Yo considero necesario enfocar la práctica hacia la concienciación gramatical. El objetivo debe ser que el estudiante sea consciente de lo que aprende, de que el conocimiento gramatical le puede ayudar a expresarse de mejor manera y entender mejor cómo funciona su propia lengua. La gramática no debe dictarse ni de forma aislada ni de forma accesoria. Mi sugerencia, además, es que los docentes deben compartir sus experiencias e inquietudes porque el trabajo docente no es un trabajo aislado. Se deben diseñar materiales y estrategias que se ajusten a las necesidades de los estudiantes y no conformarnos ni tomar las ideas curriculares como una receta inalterable. El éxito de la labor docente no se mide por la cantidad de contenido cubierto, sino por la calidad del aprendizaje. Dejo en esta lámina algunas referencias bibliográficas de mi trabajo y si hay más preguntas,
pueden hacerlas en la caja de comentarios. Muchas gracias por ver la presentación